Mientras me ponen el atril aquí. Gracias, Ricardo. He cogido gusto esto de estar aquí más al frente para que podáis verme y moverme un poco. Y quería haceros una pregunta. Mirad, tenía una amiga psicóloga cuando estaba en Burgos que decía, podemos hacer 3 cosas. Podemos pensar en algo, podemos hablar con los demás de algo, gracias. Y podemos, en último lugar, hacer algo con eso con ese tema, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto pensamos en el Espíritu Santo como creyentes? ¿Cuánto hablamos de él? Que ya es mucho más importante. Y lo último, ¿cuánto lo tenemos en cuenta en la práctica de nuestra vida espiritual? Mira, yo ya llevaba unos años de creyente, no era una nueva creyente, y me encontré una chica en Binefar que había salido de las drogas gracias a un centro cristiano. Y mi madre me había contado que esta mujer, era una mujer mayor, había sido un peligro público cuando ella era joven. Y la conversión que había tenido había hecho de ella una mujer completamente nueva. Y entonces esta chica, yo di fe a lo que me decía y que había tenido una conversación genuina. Y ella me dijo, ¿tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y yo dije, ¿el qué? La verdad que no tenía ni idea a qué se refería. No sé si os ha pasado esto alguna vez, que alguien nos ha dicho, ¿tú has recibido el bautismo del Espíritu? Entonces ella me explicó que una vez cuando estaba en el centro, estaba acostada y tuvo una sensación como de un trance, como que sentía un poder muy especial en ella. Bueno, pues era su experiencia, ¿no? Y que ella había sentido que sentía como recibir el Espíritu Santo de una forma muy especial. Entonces yo me pregunté, ¿qué dice la palabra de esto? Hay iglesias donde se habla mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre todo creemos que los pentecostales tienen este privilegio. Pero ¿qué pasa con el resto de los creyentes? ¿Qué podemos responder acerca del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que la palabra dice del bautismo del Espíritu Santo o de la propia experiencia con el bautismo? Entonces vamos a leer la palabra. Voy a pedir a Eli, a Esther y Pablo que salgan aquí. Y vamos a leer en Hechos 9, del 1 al 7, que nos habla una de las experiencias que tuvo que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Yo les dejo este micro. Sí, poneos aquí en el frente. Hechos 9, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. He cambiado la cita, es Hechos 19, pero vamos a seguir con el texto, no os preocupéis. Si les habéis seguido a ellos, habéis hecho bien. No sigáis mi indicación ahora. Muy bien, como veíamos, Pablo era alguien que conocía muy bien el Espíritu Santo. Estaba en su segundo viaje misionero. Había pasado de Corinto a Éfeso. Y no es la primera vez que estaba en Éfeso. Les había dicho que les iba a dejar por un tiempo porque volvía a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero cuando vuelve, se encuentra un grupo de discípulos, y lo digo entre comillas porque no sabemos de qué discípulos se trataba, y algo vio en especial Pablo en ellos, porque les dijo: ¿vosotros habéis recibido el Espíritu Santo? Y esta pregunta no se recoge en el Nuevo Testamento. No parece que Pablo fuera encontrándose con la gente por la calle y le dijera: hola, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? No era lo habitual. Entonces, ¿qué vio en ellos que le hacía pensar que no lo tenían? No lo sabemos, solo sabemos que Pablo sí que sabía quién era el Espíritu Santo. Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, pero tenemos que tener muy claro quién es. Cuando yo hacía la confirmación en la Iglesia Católica, me estaba preparando, me acuerdo que una señora mayor nos dio el primer año de preparación y nos dijo: el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo.
nada más equivocado, porque no es que no haya amor entre el Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo es una persona de Dios. No es una sensación, no es una emoción, no es si lo tengo o no lo tengo. Cuando lo tengo, lo sé. Cuando el Espíritu Santo me ha dado vida, lo sé. Y esto es muy distinto a decir simplemente es un espíritu, no, es una persona de Dios. Pablo sabía muy bien esto y lo podemos ver en su carta a los Corintios. Si os acordáis, en la primera carta que les escribe, capítulo 12 y 14, les está hablando de los dones y de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes. Es más, Pablo había pasado 1 año y medio en Corinto con Aquila y Priscila, unos misioneros, y es muy seguro que les estuviera hablando a ellos del Espíritu Santo. De forma que estos discípulos que habían llegado a Éfeso probablemente no tuvieran conocimiento de la obra que estaban haciendo allí estos misioneros, Pablo, Aquila y Priscila. Y en el versículo 2, los discípulos, que en griego también significa aprendices, la palabra macetes, lo que somos todos nosotros, aprendices permanentes de Cristo, cuando les preguntó, Pablo respondieron, ni siquiera hemos escuchado si hay un Espíritu Santo. Esto ya demuestra que no sabían nada, o muy poco vamos a decir, de la naturaleza de Dios. Porque ya Cristo, cuando había resucitado, los había dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así los tenéis que bautizar. Además, Cristo les había hecho la promesa de enviar al Espíritu Santo, al Parácletos, en griego, al que sería su consolador, al que sería el que les condujese al Padre. Ese era nuestro abogado delante de Dios. Y si os acordáis, en Hechos 1, en los versículos 4 al 5 al 8, así es como les habló Jesús de esta promesa, para ellos y para todos los que íbamos a creer. Esta cita sí que está bien. Hechos 1, del 4 al 5 y el versículo 8. Y estando juntos, les mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, y ahora viene la clave, mas vosotros, a los que creyeron, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué pasará cuando reciban el Espíritu Santo? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? ¿Para qué sería este poder? Porque me seréis testigos en Jerusalén, donde estáis, en toda Judea, en toda vuestra provincia, en Samaria, en la provincia de al lado, y no contento con esto, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo del que hablaba Jesús? ¿Y cómo podemos tener, entonces, cómo se ve que tenemos ese poder suyo para ser testigos hasta lo último de la tierra? Vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo. Pablo no se queda conforme, insiste preguntando. Pues si no conocéis el bautismo del Espíritu, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Esta misma pregunta nos podríamos hacer cada uno de nosotros. ¿Yo en qué bautismo he sido bautizado? Respondieron que en el bautismo de Juan, porque su entendimiento en ese momento de la misión y su propia experiencia de Jesús era básica. Era lo suficiente como para haberse hecho discípulos, pero básica. Yo creo, y creo que deberíamos pensarlo todos, que lo que sabemos condiciona nuestras experiencias. Y si sabemos poco, estaremos muy limitados en nuestras experiencias. Por eso, aunque seamos cristianos, tenemos que esforzarnos todos los días por conocer y seguir aprendiendo. Y no solo por conocer, sino por meter en práctica lo que estamos aprendiendo. Nuestro hermano Pep nos estaba hablando de la cárcel. De poco sirve que le escuchemos si no nos atrevemos a hacer lo que nos está indicando el Espíritu. No podemos conformarnos a decir, está bien para Pep, pero ¿y si me lo dice a mí? Si me lo pide a mi Dios, ¿qué haré? ¿Creeré que está bien para él, pero no para mí? Entonces, no nos conformemos solo con lo que sabemos, aspiremos siempre a más. Volviendo a estos discípulos, podemos decir que no eran los únicos que habían recibido solo el bautismo de Juan en esa época. Si os acordáis de Apolos, Apolos se encontró en Éfeso con Aquila y Priscila y era un hombre muy locuaz, un hombre que sabía hablar muy bien y convencía a la gente por su forma de hablar. Y además conocía muy bien las Escrituras, con lo cual no estaba haciendo demagogia político. No, estaba diciendo claramente lo que decían las Escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. No había oído hablar de Jesús
como el que nos da ese poder del Espíritu Santo. Entonces, Aquila y Priscila tuvieron que exponerle más claramente el camino del Señor. Pero él no fue rebautizado. Entonces podemos preguntarnos, ¿hay más de un bautismo a día de hoy? A día de hoy podríamos decir que no. Pero en ese momento, Juan y tras su muerte sus discípulos bautizaban con un bautismo de arrepentimiento. ¿Pero qué es esto del bautismo de arrepentimiento? Porque algún sentido tendrá, ¿verdad? El bautismo de Juan era un simbólico para decir que se arrepentían de sus pecados para ser perdonados, efectivamente, y que requería frutos, obras que manifestaran que habían sido transformados. Pero, ¿cuáles son las limitaciones de este bautismo? Porque todos nos podemos arrepentir para ser perdonados, si no, no hay perdón, ¿verdad? Y siempre pedimos que si alguien se arrepienta, que no vuelva a hacer lo que hacía. Pero tiene una limitación el bautismo de Juan, y es que no era necesaria la conversión. No era necesaria la presencia del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Podemos estar esforzándonos en hacer lo bueno, pero eso no quiere decir que hayamos nacido de nuevo. ¿Veis la diferencia? Hay mucha gente que conocemos que está haciendo lo bueno o que se esfuerza por hacer lo bueno, pero no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Pueden tener la intención de ser buenos, pero no son salvos. No han dado ese paso de entregar su vida y de que el poder del Espíritu Santo esté en ellos, haciendo la obra en ellos desde dentro. Y esa es la diferencia. ¿Para qué servía entonces este bautismo? Porque Jesús también pasó por el bautismo de Juan. ¿Os acordáis? En el primer capítulo, de los primeros capítulos de los Evangelios, se cuenta cómo Jesús se presentó delante de Juan y le pidió que le bautizase. Los fariseos le hicieron esta pregunta a Juan: si tú no eres el Cristo, si tú no eres un profeta, si tú no eres Elías, el que vino, ¿tú para qué bautizas? Y él les contestó muy claramente: yo preparo el camino del que viene después de mí, para que sea manifestado a Israel, a los judíos que no iban a creer en él. Es más, les dice Juan, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, y se refiere a Dios, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lucas añadiría, no solo con Espíritu Santo vino a bautizar Jesús, y con fuego. Y Juan lo vio cuando bautizó a Jesús, vio descender esa paloma en señal del Espíritu Santo y dijo: este es el Hijo de Dios. El mensaje que Juan daba apuntaba a Jesús, pero por sí mismo ese mensaje no llevaba a las personas a los pies de él. Como tampoco hoy el bautismo que practicamos aquí lleva a nadie a los pies de Cristo. Eso ocurre antes. Cuando en ese bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo, porque ya hemos tomado la decisión y ya hemos recibido la convicción que viene del Espíritu de que somos pecadores, de que no tenemos una relación con Dios y de que necesitamos arrepentirnos para que Él sea nuestro Señor. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos el tiempo arrepintiéndonos, intentando hacer las cosas bien, pero fracasamos una y otra vez porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas? ¿Qué pasa cuando luchamos contra la tentación, pero volvemos a caer en la misma tentación? Que lo estamos haciendo solo en nuestras pobres fuerzas, sin contar con el poder que Dios nos ha dejado en el Espíritu Santo. Y por eso no sirve de nada, porque tropezamos con la misma piedra sin poder levantarnos con una ayuda que es mucho más fuerte que nosotros mismos. ¿Cuál es la solución entonces? Estos discípulos la hallaron. En el versículo 5 al 7, cuando Pablo les expone mejor el mensaje y entendieron que Juan realmente estaba apuntando hacia Jesús, entendieron mejor que estaban listos para creer en el Señor, pero de una forma nueva. ¿Has creído tú en el Señor como tu liberador? ¿Has creído tú en el Señor como tu perdonador? ¿Has conocido tú la experiencia de Dios como el que te sana en todos los sentidos? ¿Has conocido tú al Señor como el que restaura tus relaciones rotas? ¿Has conocido tú a Jesús como el que da la vida, una vida nueva que empieza aquí y una vida eterna? Porque esto es lo que estos discípulos comprendieron. Y entonces sí, fueron bautizados en el nombre del Señor
Y suponemos, como os decía antes, la fórmula trinitaria, cuando Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he enseñado. Aquí os digo una cosa, cuidado, no pensemos, ¿tendré que ser rebautizado? Hay una diferencia, Jesús no fue rebautizado y había sido bautizado en el bautismo de Juan. Ni los 12 discípulos fueron rebautizados. ¿Pero por qué? Porque sobre Jesús ya descendió el Espíritu Santo muy claramente, ¿verdad? Y sobre los 12 discípulos en Pentecostés se aparecieron las llamas de fuego, demostrando que el Espíritu Santo estaba con ellos. La cuestión es que estos 12 hombres habían ignorado la obra de Jesús en sus vidas. Habían ignorado el poder del Espíritu Santo que necesitamos realmente para nacer de nuevo, sin el cual no podemos ser hechos hijos de Dios. Se puede tener fe en muchas cosas, pero ellos tenían fe en el objeto o en la persona apropiada, en Jesús. Solo hay una cosa, una fe que supera a todas las demás, y es la que ponemos en Cristo. Y este es el único que salva, que regenera, que perdona y que da vida nueva. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Has puesto tu fe en Jesús por encima de todas las demás cosas en las que puedes tener fe? Después Pablo hizo una cosa más. Además de bautizarles, hizo algo especial con ellos. Y dice que les impuso las manos, y en el mismo momento en que impuso las manos a estos hombres, ocurrió algo especial, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y podéis decir, vaya, nosotros raramente imponemos las manos a nadie, ¿verdad? Por lo menos aquí en los cultos. Pero es que vamos a ver un poco lo que significa este acto de imponer las manos en las Escrituras. Vamos a ver algunos de los casos más importantes, para que podamos entender qué significado tenía y si sigue siendo válido o cómo podemos aplicarlo. Hay dos casos en el Nuevo Testamento en que cuando a alguien se le imponía las manos, recibían el Espíritu Santo. Si os acordáis, Pedro y Juan tuvieron que ir hasta Samaria, en Hechos 8, del 15 al 17, para imponerles las manos a los samaritanos. ¿Por qué hicieron esto? Porque aunque los samaritanos habían recibido el Evangelio de Felipe el Evangelista y se habían convertido, Dios hizo algo especial en ese momento. La iglesia judía todavía creía, la iglesia de origen judío, creía que Dios, el Mesías, solo había venido para Israel. Y de pronto resulta que Felipe está yendo hasta los paganos y se están convirtiendo. Si la iglesia de Jerusalén no enviaba a los apóstoles, podía haber una división en la iglesia, que la hubo siglos después entre la iglesia de Oriente y Occidente. Para evitar esa división, los apóstoles Pedro y Juan fueron, y de forma especial Dios hizo descender el Espíritu Santo sobre ellos para demostrar que había una unidad en la iglesia, para evitar una división. De esa forma estaban haciendo que autoritativamente la iglesia de origen pagana era igual que la iglesia de origen judío. Así que tuvo como un momento histórico el que imponer las manos significara el descenso del Espíritu Santo sobre estos creyentes. Segundo caso, ¿os acordáis cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor? Que iba camino a Damasco y fue tirado al suelo. Tuvo que ir a Ananías para imponerle las manos, que recuperara la vista y recibiera el Espíritu Santo en el mismo momento que le imponían las manos. Otro caso muy especial, ¿verdad? Porque Pablo era un perseguidor de cristianos y necesitaba realmente un contacto o algo especial que demostrase que se había convertido en realidad. Pero mirad, hay por lo menos 4 casos en que la imposición de manos no significaba inmediatamente recibir el Espíritu Santo. Si os acordáis aquellos 7 diáconos que en Hechos 6 iban a servir las mesas porque había un conflicto entre las viudas de los hebreos y de los griegos, estos cuando fueron encomendados se les impusieron las manos. Pero si os acordáis se dice que antes de escogerlos ya se les reconocía por ser varones llenos del Espíritu Santo. Y especialmente de Esteban se dice, estaba lleno del Espíritu Santo y de gracia, y las obras que él hizo fueron demostración de que estaba ya en plenitud del Espíritu Santo. La imposición de manos solo era un gesto para reconocerles en su llamamiento al servicio. En tercer lugar, y este texto muchas veces lo hemos leído, Pablo impone las manos a Timoteo, dice la palabra, para que recibiese el don del Espíritu Santo. En la primera carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, y en la segunda carta a Timoteo 1:6,
Pablo habla de haberle impuesto las manos. Posiblemente Pablo no estaba diciendo que por imponerle las manos el don descendió. Solo Dios y por el Espíritu Santo da dones. Pero probablemente estaba recordando que Timoteo, su discípulo, iba a ser encomendado para la misión. Y se reunieron con los ancianos de Listra y de Derbe para orar por él y reconocer el llamamiento. Y en ese evento recibió una profecía que le decía lo que iba a pasar y lo que le iba a ocurrir, pero además de eso se le reconoció el don que Dios le había dado. Así que Pablo no estaba diciendo que él era un dador de dones, sino que a través de él el Espíritu Santo podía manifestarse como a través de cualquiera de nosotros que tengamos el Espíritu y estemos en comunión con él. En Pentecostés, fijaros, no hubo imposición de manos. El Espíritu Santo se manifestó directamente sobre los apóstoles. En las primeras predicaciones multitudinarias, ¿cuánta gente no se convertía sin que se impusieran las manos? Cuando Pedro predicó el Evangelio en casa de Cornelio, como veíamos el otro día, los presentes recibían el Espíritu Santo sin que nadie les impusiera las manos. Y había manifestaciones claras de que recibían el Espíritu Santo porque empezaban a hablar en lenguas. Y no era necesario. ¿Qué estamos demostrando con estos ejemplos? La libertad de Dios para actuar como y cuando quiera. Él usa a sus siervos y el Espíritu Santo tiene libertad para manifestarse en nosotros cuando y como quiera. Puede usar a alguien cuando nos imponen las manos, como puede descender sobre nosotros como Él quiera, porque es Dios. Y no podemos nosotros decidir cuándo va a manifestarse. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los milagros? Nosotros no decidimos cuándo va a haber un milagro, es Dios el que obra a través de nosotros. Por eso no era la imposición de manos lo que procuraba el Espíritu de Dios, sino Dios mismo por medio de la fe de las personas que ponen su fe en Jesucristo. Volviendo a los 12 discípulos de Éfeso, ellos empezaron a hablar en lenguas como en Pentecostés y en casa de Cornelio antes del bautismo. Además, esto era una prueba que nadie podía contrariar de que estas personas habían recibido a Jesús y se habían convertido. Conclusión, ¿es que estos 12 discípulos no eran cristianos antes de que se les impusieran las manos y empezaran a hablar en lenguas y recibieran el Espíritu Santo? Por un lado, sí, se les reconocía como discípulos, como dice la palabra, y se reunían con el núcleo de los cristianos de la zona. Pero venir a la iglesia, como decimos siempre, no salva. No basta con estar con los demás. Conocían muy poco de Jesús. Y si no tenemos esa comunión con Dios a través de la revelación de su Hijo, y si no hemos recibido el Espíritu Santo, de poco nos sirve venir a la iglesia y estar con los demás cristianos. Sí, será una influencia positiva, pero no seremos salvos. Ellos sintieron la necesidad de estar bien con Dios y supieron que la respuesta estaba en Cristo. Ese era el Mesías que estaba esperando el pueblo judío. Hoy no basta con saberlo. Hay que llegar hasta el final y confiar en todo lo que Jesús es, ha hecho y hace por cada uno de nosotros para poder ser llenos del Espíritu Santo. Pablo decía que los judíos no podían ver a Jesús al leer a las Escrituras porque tenían un velo en su corazón, por decirlo de alguna manera, o en su entendimiento. Cuando les escribió a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 3, 16 al 17 decía: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Hay libertad aquí? ¿Nos hemos convertido al Señor para darle la libertad al Espíritu Santo? Esa pregunta es para cada uno. Cada cristiano debe considerar si alguien fuera a examinar su vida, si alguien fuera a examinar tu vida, ¿diría que tienes al Espíritu Santo? No lo digo para que os sintáis mal, pero mirad, una vez estaba en un amigo me invitó a ir a un monasterio. Sabéis que en la Iglesia Católica, lo comentaba el otro día con Antonio, hay un movimiento que se llama Renovación Carismática. Pues allí había un sacerdote que llevaba como un monasterio que antes era una leprosería y conocía muy bien las Escrituras. Entonces las monjas me pidieron que orase por ellas.
Yo ya había ido al seminario, lo había hecho todo, o sea que, bueno, estaba creciendo todavía como todos vosotros. Entonces, cuando terminé de orar, este sacerdote vino, creo que me ungió con aceite, oró por mí y me dijo, recibe el Espíritu Santo. Y sopló sobre mí. Y yo me quedé toda sorprendida porque no sentí nada. Y después miré en las Escrituras y vi que en Juan 20 solo Jesús sopló sobre sus discípulos para que recibieran el Espíritu Santo cuando se había aparecido a ellos. Entonces, cuidado. ¿Sabéis? Si alguien nos dice, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? Bueno, primero vamos a preguntarle a Dios si realmente tenemos esa paz y esa seguridad. Porque quien ha recibido el Espíritu Santo lo sabe. Spurgeon decía, igual que puedes sentir una corriente eléctrica, si has recibido el Espíritu lo sabes porque tienes el poder de Dios en tu vida. Porque Dios se manifiesta a ti, porque sientes el perdón, la restauración y le estás dando el poder para que Él haga lo que quiera hacer en tu vida, para que Él te conduzca y te lleve donde quiera llevarte. Esa misma pregunta os hago yo a vosotros. Si alguien te pregunta, ¿tú mismo podrías decir si tienes el Espíritu Santo? Y otra cosa, aparte de tener el Espíritu Santo, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás siendo guiado por donde el Espíritu Santo te quiere llevar? ¿Estamos viendo en nuestra iglesia que dejamos que el Espíritu Santo se manifieste y nos conduzca y obedecemos en todo lo que quiere que seamos en este lugar? ¿Estamos realmente dándole el lugar que le corresponde? Porque entonces, como decía David Bea aquel día, ¿se notaría si cerráramos esta iglesia? ¿La gente echaría de menos este lugar abierto? Pues creo que esa es una pregunta que cada uno tenemos que hacernos. Como estos discípulos, cuando fueron confrontados, ¿has entendido realmente el Evangelio? ¿Has conocido a Jesús y el poder que Él da? Vamos a orar para que cada uno pueda tomar ese momento, ese encuentro personal. Que no se acabe aquí, sino que seamos como esos 12 discípulos que empezaron a profetizar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de nosotros lo que quiera hacer y que seamos obedientes hasta el final para hacer lo que nos indica, sin vergüenza, sin miedo, porque su poder es más grande que el poder que hay en el mundo. Pero recordad, solo por creer en Jesús podremos recibirlo. Oremos. Señor y Padre, has dejado en el mundo un poder muy grande por el que podemos ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Nos has dado tu Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y creemos en ti. Y porque te tememos, Señor, es que te pedimos que nos unjas cada día más. Queremos pasar más tiempo contigo, conocerte más personalmente. Queremos que otros reconozcan el poder que hay en nosotros y que lo deseen y que reconozcan que el camino se encuentra en Jesús. Gracias por esta iglesia, Señor, por esta luz que has encendido aquí, por este testimonio y por el testimonio que cada uno de mis hermanos y hermanas representa cada día de sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, con sus hogares. Que donde estemos, Señor, el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea, Señor, nuestro consolador, nuestro abogado frente a ti, y que todo lo que quieras hacer aquí, Padre, puedas hacerlo, porque donde está el Espíritu hay libertad. En el nombre de Jesús, amén.